Mario Lacerna nació en París, Francia, y fue el menor de los 7 hijos de los colombianos Elena Pinzón y Francisco Lacerna, quienes viajaron a Francia por motivos de salud de su madre. Al breve tiempo, la familia regresó a Colombia y Mario ingresó al Instituto de La Salle. Luego, en 1932, la familia de Mario Lacerna se trasladó a Nueva York cuando éste tenía 9 años de edad y estudió en la escuela pública de Jackson Heights, en Queens. En 1934, la familia regresó a vivir a Bogotá, estudió en el Instituto de La Salle durante 3 años y posteriormente ingresó al Gimnasio Moderno, en donde se graduó de bachiller en 1940. Al finalizar su bachillerato, cursó 3 años de Derecho en la Universidad del Rosario y viajó a Estados Unidos en septiembre de 1944 para estudiar en la Universidad de Columbia por recomendación del escritor y filósofo Nicolás Gómez Dávila, quien era su mentor. Allí obtuvo su grado en Matemáticas, Física y Humanidades en 1948. Al graduarse en 1948, luego del 9 de abril, cuando su casa fue quemada, regresó a Colombia para crear una institución privada de enseñanza superior laica en la ciudad de Bogotá. Su gestión se consolidó el 16 de noviembre de 1948, cuando la Universidad de los Andes se hizo realidad con la ayuda de diversos personajes como Alfonso López Miquelsen y un consejo consultivo conformado por destacadas personalidades a nivel mundial como Albert Einstein, John von Neumann y Thornton Wilder, a quienes contactó personalmente para que presentaran su apoyo intelectual al proyecto. Contrajo matrimonio con Liliana Jaramillo también en 1948 y en 1951 viajó a Estados Unidos para estudiar una maestría en filosofía en la Universidad de Princeton, la cual culminó en 1952. Durante esta época falleció su padre. A su regreso a Colombia en septiembre del mismo año aceptó el cargo de director de la revista Semana. En agosto de 1953 fue nombrado rector de la Universidad de los Andes y permaneció en el cargo hasta 1954, adquiriendo durante su gestión los terrenos del campus de la institución. En 1953, Alberto Lleras Camargo renunció a la Secretaría General de la OEA para asumir la rectoría de la Universidad de los Andes. En 1955, La Serna viajó a Alemania con su esposa y sus 3 hijas, estudió alemán y filosofía en la Universidad de Heidelberg. Al año siguiente, ante el cierre del diario El Espectador por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, regresó a Colombia y fundó el periódico El Mercurio, con la ayuda de Pedro Gómez Valderrama. Entre 1958 y 1960 se desempeñó como rector de la Universidad Nacional de Colombia, en donde estableció los periodos académicos semestrales y el sistema de departamentos y programas. El 10 de junio de 1962 recibió el grado honoris causa en leyes de la Universidad Brandeis. Al final de su periodo como rector de la Universidad Nacional, se retiró a vivir a Berlín para realizar un doctorado en filosofía en la Universidad Libre de Berlín, obteniendo su título el 19 de marzo de 1963, con tesis doctoral laureada, titulada Lógica de clases y la división formal de la ciencia. En 1967, y durante un breve periodo fue nombrado rector encargado de la Universidad de los Andes, y en 1968 fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Conservador, cargo que ejerció hasta 1970 y en el cual lideró algunos proyectos de conservación de la Candelaria. Posteriormente fue elegido miembro del Director Nacional Conservador, director del diario La República y en 1975 concejal de Ibagué. Entre 1976 y 1979 fue designado por el presidente Alfonso López Michelsen, embajador de Colombia en Francia. A su regreso a Colombia se separó de su esposa Liliana, después de 32 años de matrimonio y 5 hijos. Al poco tiempo conoció en Bogotá a la austríaca Carolina Schönburg-Hartenstein, con quien contrajo matrimonio civil. A principios de la década de 1980 le ofrecieron una cátedra en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y también enseñó en la Universidad de Viena. El 23 de julio de 1987, el presidente Virgilio Barco lo nombró embajador de Colombia en Austria.
estableciendo su residencia en Viena. Desde entonces viajaba todos los fines de semana a Múnich, en donde conservó la cátedra universitaria. Permaneció en cargo de embajador hasta el 13 de marzo de 1991. A su regreso a Europa, aceptó ser incluido para las elecciones legislativas de 1991 en una lista del partido político Alianza Democrática M19, por el cual fue elegido senador de la República de Colombia en el periodo de 1991 y 1994. Durante esta época, su segunda esposa, Carolina, permaneció en Viena y de común acuerdo se divorcian en 1991. En 1992, Mario conoció a Marta Ballesteros, una psicoterapeuta con quien se unió sentimentalmente. Después de su paso por la política, Mario y Marta pasan unos años en Europa y Estados Unidos. Durante su estadía en Nuevo México, Mario se vincula al Santa Fe Institute of Complexity. En 1999 regresó a Colombia y se trasladó a vivir a una finca en el departamento de Tolima, en donde permaneció 3 años y desde donde regresó a vivir a su casa en el centro histórico de Bogotá. El 10 de septiembre de 2003 le fue concedida la condecoración de la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, por su amplia trayectoria y contribución al país, como parte de la celebración de los 60 años de la Universidad de los Andes. El 15 de noviembre de 2007 se inauguró el edificio Mario Lacerna en su honor, en el cual funcionan la Facultad de Ingeniería y la Biblioteca Ramón Zuviría. Falleció el 16 de julio de 2003 a los 89 años, en la ciudad de Ibagué, tras sufrir múltiples quebrantos de salud. Durante sus últimos años padeció de Alzheimer. Abogado, matemático, físico y filósofo, un hombre de mente brillante y gran ejecutor de empresas exitosas. Fue de los primeros colombianos que se formaron en grandes universidades del mundo, Princeton, Fordham, Oxford y Berlín. Consagró el resto de su vida a enriquecer nuestra educación superior con fundamentos y aportes de la anglosajona, como las carreras por semestres, el énfasis de ciencias y tecnología, y los intercambios entre universidades. Fue rector de la Universidad Nacional, pero la esencia de su pensamiento y su legado está en la Universidad de los Andes, de la cual fue fundador. Lacerna tuvo una destacada trayectoria como hombre público, senador y embajador en Francia y Austria, entre otras posiciones. Pero su fortaleza estuvo en ser profesor con mayúsculas, que dejó una obra admirable, digna de continuar.